Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy médico especialista en psiquiatría. Junto con el INSABI tenemos esta serie de conferencias. Yo particularmente estoy trabajando en el grupo técnico de respuesta en salud mental para COVID-19. Hoy vamos a tener un tema que, si ustedes recuerdan, hace un par de sesiones hemos estado trabajando con poblaciones vulnerables y poblaciones especiales. Algunos de los puntos que han ido, ya en su momento trabajamos sobre depresión, la importancia de la salud mental, suicidio, trastornos psicosomáticos. Cualquiera de todas estas videoconferencias están en las páginas del INSABI. Igual haré una lista para publicarla en mis redes y las tengan presentes. Pero en esta segunda parte empezamos hablando primero de los trastornos afectivos dentro de los tiempos de COVID-19, los trastornos del espectro autista en tiempos de COVID-19, y hoy vamos a hablar de un tema que particularmente para mí se ha vuelto muy importante en el terreno comunitario, y es hablar sobre la crianza, sobre el bienestar de la población, de niños, niñas y adolescentes, y más en tiempos de esta pandemia. En este momento, creo que una de las principales, pues digamos, y uno de los principales retos es el aprender a convivir dentro de casa durante todo este tiempo. Tenemos pues, ya más de 3 meses, 6 meses sabiendo que esto estaba en el mundo, 3 meses ya en nuestro país. Ya no sabemos todavía cuándo los chicos van a volver a la escuela. Sabemos que muchas universidades han tomado decisiones al respecto. Sabemos que la pandemia se sigue moviendo y que todavía no tenemos claro exactamente qué va a pasar. Entonces, lo que queremos es darle una serie de herramientas a todos ustedes y que ustedes igualmente así no solamente lo puedan utilizar con ustedes, sino con las personas con las que trabajan para poder apoyarlos dentro de este contexto. Entonces, para esto me está acompañando aquí la maestra Montserrat Rivera Barrientos. Con la maestra Montserrat Rivera Barrientos ya tenemos un par de años trabajando, desde que yo estaba en la UNAM, en la Facultad de Medicina. Hemos estado trabajando en la diseminación de material para primer nivel de atención en salud mental. Hoy va a hablarnos sobre manejo y seguimiento del bienestar psicosocial y la salud mental en niños, niñas y adolescentes durante el brote de COVID-19. Y pues bueno, los dejo ya sin más preámbulos con la maestra Montserrat. Gracias, José. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, al doctor José, a todo el equipo de trabajo pues en el que él participa. Es para mí realmente un gusto. Me presento, agradezco al doctor la presentación. Yo soy la maestra Montserrat Rivera. Estoy trabajando, colaborando en la coordinación de centros de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, vamos, como ya el doctor lo señalaba, a presentar el manejo y seguimiento del bienestar psicosocial y la salud mental en niños. Resulta muy importante tener presente información que seguramente ya todos ustedes pues conocen, dominan, pero que es importante tenerla presente en relación a la información que vamos también a proporcionar a los más pequeñitos en casa, y sobre todo también cómo nosotros como profesionales de la salud podemos transmitirle a los padres o cuidadores información que ellos deben manejar y tener pues presente o tener a la mano para poder identificar alguna situación de salud relacionada con el COVID-19 y cómo enfrentarlo o saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pues cómo se contagia, ¿no? Y cuáles son estos síntomas que les repito, ya todos ustedes seguramente conocen, ¿no? ¿Cómo se contagia? Pues sabemos que al contacto con las gotas de saliva de una persona que presenta ya el virus, cuando tose, cuando estornuda, al tocar superficies contaminadas por este virus, ¿no? Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos seca, cansancio, dificultad respiratoria, y bueno, también ya tenemos o existe ya información de algunos síntomas relacionados. Sin embargo, estos son los síntomas, digamos, como más frecuentes y que debemos tener muy alerta de observarlos en los menores.
Es muy importante también observar si hay datos de dificultad respiratoria, si se sospecha de riesgo de presentar la enfermedad o si hay preocupación por la presencia de algunos síntomas como los que ya hemos mencionado. Es importante contactar al especialista y observar si se tienen datos de dificultad respiratoria para en cualquier momento o en cualquier situación, pues o permanecer en el resguardo en casa o acudir a un tercer nivel de atención. ¿Cuáles son estos datos de dificultad respiratoria? Si observamos que los menores presentan aleteo nasal, es decir, que sus fosas nasales se ensanchen cuando respiran. Si observan los padres o cuidadores que los menores presentan cianosis, es decir, que ya exista o observen coloración azul o morada alrededor de la boca. Si presentan retracción intercostal, es decir, que observen que hay movimientos de los músculos hacia las costillas como un hundimiento y que los padres o cuidadores lo observen en los pequeños, o de igual manera si observan taquipnea, es decir, que la respiración sea más rápida de lo que habitualmente pues respira. Si observan alguno de estos datos de dificultad respiratoria en los menores, es importante que sugiramos y que estemos muy pendientes de si es necesario un tercer nivel de atención o el resguardo en casa. El médico en todo momento, en todo caso, será quien indique cuáles son las medidas necesarias bajo esa condición de salud. También es importante que tengamos presente para transmitirle a los padres o cuidadores qué medidas debemos tomar para evitar el contagio. Es importante que tengamos muy presentes y recordemos como padres o cuidadores tienen que ser quienes modelen estas conductas de autocuidado a los menores y que sea fundamental que lo vuelvan, ahorita lo iremos señalando, una rutina, un hábito para que los más pequeñitos lo empiecen a reproducir. ¿Cuáles son estas medidas? Lavarnos las manos con frecuencia, con mucha agua, con suficiente jabón, aplicar en caso de que no estemos pues en un lugar en donde sea accesible lavarnos con agua y jabón, sí aplicar desinfectante con al menos 60% de alcohol con frecuencia. Utilizar también el estornudo de etiqueta, es decir, taparnos la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser y que sea desechado de manera inmediata en un bote cerrado. También es importante evitar el contacto directo con una persona que tenga resfriados o síntomas de gripe y, como ya lo hemos señalado, acudir al médico en caso de presentar los síntomas como los que ya hemos señalado, fiebre, tos o dificultad respiratoria, y que en todo caso el médico sea quienes nos indiquen cuáles son las medidas que debemos tomar. Es importante también, como ya les decía, enseñarle a nuestros hijos a tener conductas adecuadas respecto a las personas que ya presentan o están en riesgo de presentarlo. ¿A qué nos referimos? Que los niños puedan mostrar empatía hacia estas personas que han sido afectadas o se encuentran en riesgo, tanto en nuestro país o en nuestra comunidad, en nuestras localidades, como en otros países. Explicarles que esta situación no es una situación que sea culpable de las personas, que no es culpa de las personas y que por lo tanto merecen nuestro apoyo, un buen trato y ser tratados con amabilidad y respeto. Señalarles también la importancia de continuar con estas medidas que ya señalamos, que eso va a favorecer y a reducir los riesgos de contagio en casa, en la familia, con amigos o en nuestra comunidad. Es importante, ya lo decía también, que nosotros modelemos conductas de apoyo, de buen trato hacia las personas y siempre evitar utilizar etiquetas como las personas como enfermos, sino personas que tienen COVID-19 o personas que están en tratamiento o que se encontraron en riesgo y evitar digamos, como evitar de cualquier manera el estigma hacia estas personas. ¿Qué hacer en caso de que la prueba de mi hijo o hija sea positiva? Es importante que los padres tengan información de qué hacer si esta situación se presentara. Primero hay que quedarnos en casa, excepto para recibir atención médica y en todo el momento evitar tener visitas. Separar el espacio personal, usar un cuarto y un baño si es posible, exclusivamente para la persona que resultó positiva. Evidentemente, en el caso de menores resulta una situación más complicada, separar el espacio y que estén, digamos, aislados en la totalidad, pero sí es importante que estén separados del resto de las personas, salvo los menores y su cuidador primario.
limitar contacto con mascotas y lavarse las manos antes y después de interactuar con ellas, si fuera el caso, usar todo el tiempo cubrebocas al estar en contacto con otras personas o con los animales. Los familiares también deben usar el cubrebocas al entrar a los espacios en donde el menor y el cuidador principal están presentes. Cubrirse al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable, como ya lo señalamos, y desecharlo de manera inmediata. Lavarnos las manos con agua y con jabón de manera inmediata después de toser o estornudar. Evitar compartir artículos personales como vasos, platos, utensilios de comida, toallas, etcétera, y tener una higiene para estos inmediata y adecuada. Limpiar las superficies de gran contacto o de contacto diario, como pueden ser el cuarto, el baño, y vigilar. Para los cuidadores es importante vigilar los síntomas y buscar atención médica si se presentan los datos que ya habíamos señalado de dificultad respiratoria, confusión o incapacidad para despertar. Se puede descontinuar el aislamiento si no hay fiebre en los últimos 3 días y que no se haya tomado ningún medicamento para que disminuyera. Los síntomas ya han mejorado y si han pasado más de 7 días después de que los síntomas iniciaron. Es importante que también sepan los padres o cuidadores qué hacer en caso de que la prueba de su hijo haya resultado negativa, pero sí hubo algún contacto con alguna persona con COVID-19. Deben permanecer en aislamiento por lo menos 14 días después de haber tenido ese último contacto cercano con las personas. Como sabemos, es importante que sean 14 días para prevenir que contagien a otras personas. Se ha observado, sabemos que se desarrollan estos síntomas o la infección se desarrolla entre 11 a 12 días después de haber tenido el contacto con el virus y por lo tanto 14 días puede prevenir que se propague hacia otras personas. Como ya les decía, es importante que como padres o cuidadores generen hábitos en los niños, en las niñas y adolescentes a su cargo. Es importante que lo hagamos como parte de una rutina para que ellos lo pongan en práctica aun cuando el cuidador primario no esté presente. Si lo establecemos como una rutina en casa, como hábitos de autocuidado saludables que forman parte de nuestra rutina, es mucho más fácil que los niños lo empiecen a incorporar a su repertorio conductual y por lo tanto que no tengamos que estar más adelante, obviamente seguramente al principio lo que instalan una conducta lo tendremos que estar pues supervisando, acompañando, etcétera, pero cuando generamos hábitos en los niños es mucho más fácil que a mediano plazo ellos lo hagan aun cuando no estamos presentes. Es importante enseñarles a cuidarnos, a mantener hábitos adecuados de higiene, como las que ya señalamos, lavarnos las manos con frecuencia, taparnos la boca al toser o estornudar con el codo flexionado, evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca sin habernos lavado las manos previamente. Como seguramente todos ustedes ya conocen y saben, hay muchos recursos para poder utilizar con los pequeñitos, como canciones, videos que nos enseñan a modelarle estas conductas, como por ejemplo el lavado de manos, ¿no? Aquí observamos que como primer paso, pues mojarnos las manos con agua, ¿no? Con suficiente agua, aplicar una cantidad suficiente de jabón sobre las manos mojadas. Muchas gracias. Flotar toda la superficie de las manos, incluyendo el dorso, el espacio entre los dedos y el espacio de debajo de la uña durante 20 segundos. Es muy importante que aún con los niños más pequeñitos tratemos de guiarlos a que hagan esta conducta de manera adecuada. Con los más pequeñitos va a ser más complicado que tardemos todo ese tiempo y que les enseñemos exactamente cómo tallar las manos, etcétera. Sin embargo, es muy importante que de acuerdo a cada una de las etapas de desarrollo y de la edad de los menores, sí les modelemos toda la conducta, cómo se hace, así lo hagamos más rapidito a lo mejor, pero sí que sepan cuál es el lavado correcto de manos. Enjuagarnos las manos con suficiente agua y finalmente secarnos con un trapo o una toalla desechable y pues tirarlo en un bote cerrado. Es importante también tener información que podamos proporcionarle a nuestra comunidad o a las personas que nos consultan como profesionales de la salud, qué riesgos hay durante el embarazo.
Es importante saber si tenemos alguna persona que se contacte o que nos consulte al respecto, pues dar información respecto a que deben seguir las medidas de seguridad, seguir en todo momento las medidas de prevención, protegerse ante la exposición, ya que son población que está en mayor riesgo dada la condición de embarazo. Como sabemos, son población vulnerable y aunque no se ha identificado exactamente cómo puede transmitirse, es importante tener todas las medidas necesarias. Es importante recordarles que deben buscar atención médica si comienzan a presentar los síntomas y a continuar con su vigilancia de digamos, del embarazo. Muchas personas en eso pueden tener duda, o yo he observado que pueden tener duda de si deben dejar de tener su seguimiento, su revisión médica, y es importante promover que con sus medidas deben ellos mantener el contacto con su médico para estar en vigilancia. En el caso de las personas que estén amamantando, es importante motivarlas a que continúen con la lactancia. Únicamente en el caso de que estén indispuestas, es lo más recomendable, lo que se sugiere es que la lactancia se continúe a través de la extracción de leche, continuando con las medidas de prevención. Si la madre presenta síntomas, pero no está indispuesta, es decir, se encuentra en condiciones para continuar amamantando a su bebé, es importante motivarlas y apoyar a que se continúe con la lactancia con las medidas que ya hemos señalado. Llevar todo el tiempo cubrebocas siempre que estén en contacto con el bebé, lavarse las manos antes y después de estar en contacto con el pequeño, limpiar y desinfectar las superficies que pueden estar contaminadas, así como los utensilios que utilizará para estar lactando, o en el caso de la extracción, pues para la extracción. Resulta importante ahora hablar de lo que ya el doctor señalaba al inicio, de cuáles son estas estrategias. Me parecía importante poder revisar lo que ya terminamos de revisar, que era lo relacionado con toda la parte del virus, de la pandemia y de qué hacer y de qué información darles a los menores, pero también es importante trabajar o hablar sobre cómo enfrentar esta situación con los pequeñitos y qué habilidades de comunicación, de establecimiento de reglas utilizar. Y una de las más importantes es esta parte de la comunicación. Es importante hablar con los niños sobre la situación que estamos atravesando, sobre cuáles son sus emociones, sobre cuáles son sus dudas y explicar y resolverlas con claridad. Ante todo momento es importante primero proteger las emociones de los niños, saber si esto les genera alguna situación emocional en particular, tristeza, miedo, preocupación, y es importante escucharlos. Asimismo, es importante dar información específica y clara a los menores. La información poco clara los puede llevar a sentir o a exacerbar estos estados emocionales que ya pueden estar presentando. Y si sumamos a eso que tengan información poco clara, pues pueden tener ansiedad, miedos o no entender qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, hay que hablarles con claridad, con información adecuada y específica para cada una de las edades. Si es un niño mayor, podré dar mayor información o incluso dar información, digamos, más exacta o, digamos, científica, ¿no? Si son niños menores, incluso puedo utilizar un lenguaje que no necesariamente haga referencia al virus, sino que sea de acuerdo a su nivel de entendimiento. Con los más pequeños, por ejemplo, entonces podremos utilizar palabras más comunes como en vez de decir virus, decirle bichito, etcétera. Y es importante resolver las dudas que los niños puedan tener, de igual manera utilizando un lenguaje adecuado para su edad, pero también es importante utilizar información certera y no engañosa. Si, por ejemplo, no tenemos, como ahorita el doctor lo señalaba, no tenemos información específica de cuándo van a volver a la escuela, es importante no mentirles a los menores, no dar información que no sabemos si va a ocurrir, sino dar información específica y clara, y aquellas cosas en donde tengamos duda o en donde no tengamos la certeza de qué va a ocurrir, pues de igual manera ser clara y decirle qué es lo que sí podemos esperar a este momento. Como ya lo señalé, hay muchos recursos adecuados para la edad, para los más pequeñitos sobre todo, hay cuentos, hay canciones que pueden utilizar para explicarles a los niños más pequeños desde la situación que está pasando, ¿no?
algún cuento que hable sobre el virus y sobre lo que está pasando, pero también hay información o hay recursos sobre las medidas de autocuidado que pueden seguir y de esta manera sea un recurso mediante el cual nos facilite el cómo vamos a transmitirle esta información a los pequeños. Es importante involucrar en todo momento o recomendamos mantener involucrados a los niños en las conversaciones relacionadas con el tema, pero es importante evitar las discusiones, que estas discusiones no estén o estas pláticas no estén involucradas en un tono acalorado o con un doble sentido para proteger en todo momento las emociones de los niños y evitar generarles mayor confusión. Sí es importante y válido mantenerlos informados, mantenerlos involucrados, pero es importante evitar aquella información que no sea de fuentes oficiales, que sea sensacionalista o amarillista, y sobre todo es importante mantenerla, digamos, como contenida en frente de los niños, niñas y adolescentes. Es importante también dedicar solo el tiempo necesario para que los niños estén, digamos, como expuestos a esta información y que en todo momento procuremos que la información venga principalmente de los padres o cuidadores. Si están expuestos, se recomienda que no estén, en el caso de los más pequeñitos, que no estén expuestos más que una vez a esa información y con la recomendación de que no sea con fuentes sensacionalistas o amarillistas. Como ya lo señalamos, es importante validar las emociones de los pequeños, preguntarles y escuchar si esto les genera alguna situación emocional en particular, platicar con ellos respecto a cómo los hace sentir. Los niños son capaces de, aunque sean muy pequeñitos, de expresar en su nivel de entendimiento y de expresión si les genera a lo mejor enojo, tristeza, si sienten raro a lo mejor porque no han ido a la escuela o porque no han visto a sus abuelitos, y es importante preguntarles cómo se sienten. De igual manera es importante explicarles que esta situación ante esta situación es normal sentir ansiedad o incertidumbre y que los podemos entender y ayudarles a cómo manejar estas emociones. Si los cuidadores, los padres o cuidadores, es decir, los adultos, normalizamos esta situación, podemos incluso también con los niños ya mayores comentarles que también nos sentimos, no sé, preocupados o que también extrañamos ir a casa de los abuelitos o que también extrañamos ir al trabajo igual que ir a la escuela. Es mucho más fácil que los niños puedan expresar y normalizar cómo ellos se sienten y hablar con mayor naturalidad de sus emociones. Como ya les había señalado, hay recomendaciones, hay muchos recursos que han desarrollado tanto la OPS, UNICEF, la universidad, y que pueden estar disponibles para ustedes y para el público general para reforzar estas habilidades de crianza positiva. Uno de ellos lo encuentran en esta liga que ven ahí, es un curso de crianza positiva que está disponible en línea y tiene una modalidad pues autogestivo. Ustedes pueden ir decidiendo los tiempos y repasando los contenidos que consideren más importantes. Es importante también, como ya les decía, como parte de estas estrategias de crianza para disminuir o para manejar la conducta de nuestros hijos, tratar de mantener las rutinas que antes se tenían y en el caso de que sea muy complicado establecer rutinas o crear rutinas adecuadas para nuestros hijos. Dada la situación, todas las personas han pasado por ajustes y han pasado por cambios en sus actividades y en sus rutinas. Eso ha hecho muy complicado o para los niños ha sido un cambio muy complicado pasar de la escuela a estar tomando las clases a distancia o a no estar tomando clases y entonces estar con el tiempo compartido entre mamá en el trabajo y en casa y además las labores de la casa. Entonces, esto ha generado conflictos en la conducta de los pequeños, genera un desajuste y puede generar, por lo tanto, mayor conducta o comportamiento inadecuado. Es importante que sepamos que también es resultado de un desajuste, no es porque los niños de pronto quisieran pues volverse más complicados en casa o que quisieran portarse mal en casa, sino también están pasando por cambios importantes para ellos. Por lo tanto, es importante y fundamental que pasemos tiempo con nuestros hijos, pero establezcamos una rutina con ellos, diferenciando los días entre semana de aquellos días de fines de semana, creando rutinas en donde puedan tener incorporado la hora, por ejemplo, para sus actividades de higiene personal, como el despertar, bañarnos, lavarnos los dientes, desayunar, en la medida de lo posible
posible se sugiere que siempre se establezca una hora para acostarse y para despertar. Esto ayudará a que los niños tengan una estructura durante el día y sepan exactamente qué es lo que se espera de ellos. También estas rutinas deben procurar tener horarios para otras actividades como la hora de la comida o hacer labores del hogar o labores domésticas, aún con los más pequeñitos. Evidentemente no va a ser las mismas actividades domésticas que puede hacer un niño de 9 años a un pequeñito de 4, por ejemplo, pero de todos modos, independientemente de la edad, se sugiere que ellos puedan empezar también a colaborar en actividades de la casa. También es importante que se incorporen las actividades académicas y esto, el hecho de que ellos tengan una rutina también va a favorecer que las conductas no deseadas se presenten en casa. Es fundamental que estas rutinas no solo tengan la hora de la tarea, la hora de comer y la hora de asearnos o de desayunar, sino que también tengan actividades recreativas, que dentro de estas rutinas a lo largo del día los padres o cuidadores puedan establecer momentos para tener actividades recreativas con los pequeños, que tengan tiempo libre o que tengan el tiempo de tener su juego de mesa o de tener todos sus juguetes y estar ellos jugando a lo que prefieran, o de involucrarnos también en el juego con nuestros hijos. Eso es importante porque en ocasiones únicamente queremos que hagan la tarea, coman y vean la tele, pero es fundamental, como ahorita lo vamos a revisar, que pongamos en práctica habilidades o conductas de interacción positiva. Cuando los niños viven o presencian una interacción positiva la mayor parte del tiempo en el hogar, y seguramente todos ustedes, si tienen hijos o si tienen sobrinos o si lo han observado con las personas de su comunidad o que los consultan como profesionales de la salud, cuando los niños tienen una interacción positiva, presentan menos conducta inadecuada. Se ha observado que el momento en el que los niños, seguramente les decía, ustedes lo han observado, cuando juegan con ellos es el momento en donde los menores, en donde los pequeñitos no se portan de manera inadecuada, quieren cooperar, obedecen, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante tener un ambiente de interacción positiva. Se sugiere que sea durante el juego, ponerlo en práctica, pero estas conductas que a continuación vamos a revisar las podemos poner en práctica para generar o crear un ambiente de interacción positiva durante cualquier actividad o durante cualquier momento cuando estemos con nuestros pequeños, e incluso entre pares, entre las personas en general. ¿A qué conductas nos referimos? Y estoy segura que todos ustedes las conocen. También estoy segura que todos los papás o cuidadores las ponen en práctica. Lo que pasa es que de pronto las rutinas actuales que vivimos, ¿no?, la propia situación actual, pues de pronto lo hacemos como más apresurado o no dedicamos el tiempo suficiente a poner atención a que lo hacemos, y únicamente la sugerencia ahí cuando nos consultan o cuando hago alguna recomendación o alguna sugerencia, como decía el doctor, más en el trabajo comunitario, pues es invitarlos a que lo pongan en práctica de manera, digamos, como consciente y cotidiana, ¿no?, y rutinaria. ¿Cuáles conductas nos referimos? El contacto físico, ¿no? Ahí lo tenemos, mantenernos en contacto físico, puede ser a través de hacerle cosquillas a los pequeños, de abrazarlos, de darles un beso, de tocar, no sé, sus bracitos o hacerlos hacia arriba y hacia abajo, etcétera. Contacto visual, mirarlos a los ojos, sonreír, hablar sobre las cosas que a ellos les interesen. En ocasiones los papás les preguntan, ¿platicas con tus hijos? Sí, ¿no? Y dice, ¿qué le preguntaste? ¿Cómo le fue en la escuela? ¿Qué hizo? Si ya terminó la tarea, si ya recogió el cuarto. Y entonces no estoy platicando sobre sus intereses. La sugerencia es que en esta parte de una conducta de interacción positiva, hablemos sobre lo que a ellos les interesa. Por ejemplo, sobre su música favorita, sobre por qué él prefiere esa caricatura y no otra, sobre qué le gusta de su personaje favorito, no sé, cada uno de los padres o cuidadores pues conoce a los pequeños y sabe qué información interesante para ellos y qué es lo que podríamos preguntarles. Sonreír también es una conducta de interacción positiva. Reír junto con ellos también es habitual que en ocasiones nos cuentan, no sé, por ejemplo, un chiste o nos hacen una cara chistosa, nos sacan la lengua o hacen cualquier pues gesticulación para hacernos reír, y en ocasiones los adultos pues o de plano decimos ahorita no, ¿no? O le decimos ay, ese chiste ya me lo sabía, ¿no? Y no respondemos. Recordemos, y lo vamos a ver más adelante, que eso va a limitar que ellos quieran volver a expresarnos estas
conductas. Porque si mi mamá, mi papá no se rió, pues seguramente para qué le cuento otro cuento, otro chiste, si no se va a reír. Por lo tanto, es importante corresponder, reírnos junto con ellos, provocarles risa también. Si ya les decía, si en el ejemplo, si me hizo una cara, pues a lo mejor yo también le enseño una cara y disfruto ese momento de interacción. Compartir juegos y alimentos es importante también porque a través de esta conducta también le estoy modelando cómo mi hijo puede compartir. A ver, tenemos 5 juguetes, vamos a armar la torre, vamos a compartir estos 5 juguetes, 3 tú, 2 yo, y luego cambiamos el turno. En muchas ocasiones a consultas llegan padres que dicen, es que no comparte, ¿no? Y entonces me ha tocado encontrar papás que dicen, no comparte, pero sí, cuando es la hora, por ejemplo, del cine, son mis palomitas, tú no comes, son mías, ¿no? Tú lo tuyo. Entonces también es una conducta que ellos van a imitar. Si nosotros les enseñamos a compartir desde los juegos y los alimentos, es más fácil que ellos en sus contextos, ahorita es más complicado porque no están saliendo los pequeñitos, pero cuando sea el momento con otros pares, en otros contextos, ellos aprendan estas conductas de compartir. Y dedicar tiempo exclusivo para estar con ellos. La sugerencia y lo importante es que lo hagan como parte de su rutina. Dedicarle al menos 10 minutos al día para hacer estas actividades recreativas con los pequeños, en donde pongamos en práctica estas conductas que ya señalamos: mirar, tocarlo, sonreírle, preguntarle sobre sus intereses, reírnos junto con ellos, provocarles risa y compartir. Si lo pueden hacer o si lo quieren los papás poner en práctica más tiempo, por ejemplo a la hora de la comida o cuando vamos a dormir o a la hora del baño, pues estaría fantástico, pero hay que invitarlos, sobre todo en aquellos contextos en donde los papás de pronto no tienen tanta interacción con los pequeños, ¿no? Es importante que al menos en algún momento del día promovamos y los invitemos a que lo hagan. Si es un contexto en donde no hay interacción y 10 minutos es muchísimo, pues lo que los papás estén dispuestos o los cuidadores estén dispuestos a poder poner en práctica 5 minutos, 3 minutos, va a empezar a hacer una diferencia en el ambiente o en la interacción positiva en el lugar. Es importante también que sepan que hay muchos recursos o que hay muchas actividades que ellos pueden poner en práctica dependiendo la edad de los menores, sobre todo ahorita que estamos pasando mucho tiempo en casa, que los niños tienen rutinas pues desajustadas, y con estas recomendaciones de que empiecen a ajustar rutinas, es importante que tengan a la mano diferentes actividades que puedan incluir en estas rutinas. Utilizar siempre conductas de interacción positiva y que las ajustemos también a la edad y a las capacidades y habilidades de cada uno de nuestros hijos. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en el caso de los niños más pequeñitos y de los bebés, podemos utilizar actividades como cantos, como cuentos, onomatopeyas, imitar o hacer expresiones, una historia cortita, etcétera, o aquellas actividades que también ejerciten su motricidad fina y gruesa van a ser de utilidad para poder involucrar a mi hijo en una actividad, pero lo más importante digamos que algo relacionado con ponerles actividades es que esto no solo va a favorecer la interacción positiva y, como ahorita lo decía, el desarrollo cognitivo, motriz, del lenguaje, etcétera, de nuestros hijos, sino que además también estoy trabajando sobre prevenir la conducta inadecuada de nuestros hijos. Si nuestros pequeños se encuentran con rutinas y con actividades, es mucho más difícil que presenten o que muestren conducta inadecuada. Para los niños y niñas entre 6 y 10 años es importante involucrarlos en actividades en donde puedan ellos desarrollar o crear, como por ejemplo pintura, plastilina, dibujo, recortar, ¿no? Y además están ejercitando motricidad también. Puedo ya leerles historias más largas o involucrarlos en juegos de mesa en donde además les esté enseñando reglas sobre esperar turnos o sobre reglas del juego propiamente, ¿no? O de cómo se arma, etcétera. Realizar actividades domésticas. En el caso de los bebés y niños pequeños, yo también sugiero que tengamos realizar actividades domésticas. La diferencia es que en el caso de los bebés y niños pequeños, o bueno, la diferencia en mi opinión es que en el caso de los bebés y niños pequeños no necesariamente tiene que ser como una rutina, lo empiezo como a involucrar, lo empiezo a enseñar para qué es, por ejemplo, la escoba o que ponga sus juguetitos en el lugar, pero en el caso de los niños ya mayores, además de que ya lo deben saber o que ya son cosas que deben hacer
dependiendo del nivel, porque por ejemplo un niño de 6 años a lo mejor no le voy a poner a que cocine o no lo voy a poner a cosas que pongan en riesgo su salud, pero sí hay actividades domésticas que ya pueden ser parte de su rutina, de que ya las deben saber. Ahí sí ya, digamos que ya las pueden ellos incorporar como una tarea. En el caso de los bebés y niños pequeños, no necesariamente. Ahí les estoy enseñando, pero si no lo hacen, si no la concluyen, por ejemplo, si lo puse a que recoja y no termina de recogerlo, ahí no bastará con que lo corrija, ahorita lo vamos a ver, pero no forma parte de una instrucción necesariamente. En el caso de los adolescentes, hablar sobre sus intereses, por ejemplo, ver películas, escuchar música juntos, hacer ejercicio. En el caso de los adolescentes seguramente ya es una actividad de mayor interés por la etapa de desarrollo, quieren estar fuertes o estar, pues no sé, torneadas las piernas, etcétera. Entonces es importante que nos ajustemos a las actividades que los niños, que los adolescentes en este caso, pues prefieran. También es muy importante en el caso de los adolescentes escuchar sus necesidades y aprender otras estrategias como la negociación. En el caso de los adolescentes es más difícil o ha resultado más complicado que pueden ellos pues como estar en casa y no presentar malestar porque ya no están con sus amigos o porque no van a la escuela y hacen cosas pues que en la escuela disfrutaban como jugar fútbol o no sé, cualquier otra, o platicar con sus amigas. Entonces es importante, muy pendiente, es escuchar con mucha atención cuáles son las emociones que pueden generarle a los adolescentes. Es importante también, o dada esta contingencia sanitaria, ya les decía, ha resultado un tanto difícil para los padres o cuidadores tener rutinas compartidas, para las mamás estar trabajando en casa, pero también estar con el niño o con la niña vigilando sus tareas al mismo tiempo. Por eso es importante que nos enfoquemos en la conducta positiva de nuestros hijos. Los niños, ya les decía yo, no se portan mal todo el tiempo, ¿no? En consulta también es muy habitual que llegan los papás y dicen, sí, todo el tiempo se porta mal, todo el tiempo. Y cuando a lo largo de la entrevista o de la evaluación empezamos también a hacer preguntas a los cuidadores, preguntas que los lleven a la reflexión, a la identificación de la conducta, se dan cuenta que no todo el tiempo los niños se portan mal, ¿no? Los niños se portan mal en ciertos momentos, en ciertas situaciones, cuando se presentan ciertos factores o hay, digamos, disparadores de esa conducta inadecuada y que además por la historia de reforzamiento pues han ido, digamos, haciendo que esas conductas se repitan. Pero no todo el tiempo se presentan conducta inadecuada por parte de nuestros pequeños y por lo tanto es importante invitar a los padres y cuidadores a que observen las conductas positivas de los niños. Si el niño, por ejemplo, ahorita solito se metió a la computadora y quiso entrar a su clase virtual, o si el niño ahorita solito fue y puso su mantelito de la comida, o si se quedó sentadito viendo la televisión mientras mamá estaba en una situación resolviendo una situación del trabajo, es importante que los invitemos y los apoyemos a que ellos atiendan la conducta positiva a través del elogio, que seguramente todos ustedes ponen en práctica y lo conocen, pero algo importante y fundamental de esta parte del elogio es lo que ahorita vamos a revisar. Cuando les preguntamos a los papás, ¿elogia a su hijo? Sí. ¿Qué le dice? ¿No? Y la respuesta, digamos, como casi automática de los papás es, lo felicito, o le digo muy bien. Y o le sonrío, o le doy un beso, o le digo, me haces muy feliz, o le digo, wow, campeón, no sé, cualquier situación que demuestre una, pues, afecto o aprobación por parte del cuidador. Esto no quiere decir que sea inadecuado, sin embargo, es importante invitarlos a que identifiquen que algunos elogios no es que sean inadecuados, ya les decía, pero sí dan un doble sentido. En el caso, por ejemplo, de decirles, wow, qué bonita, ¿no? Entonces, cuando mi hijo se porta mal, ¿es feo? O cuando le digo, muy bien, te quiero mucho, ¿no? Cuando mi hijo no me obedece, ¿no lo quiero? Entonces es importante apoyarlos y motivarlos también a los cuidadores a que ellos identifiquen que hay elogios que no es que sean inadecuados, pero van a dar un doble sentido a mi hijo y algunos de ellos incluso pueden pues perder efectividad. Por eso es importante que cuando elogiamos, lo más importante es señalarles que lo estoy elogiando por algo que él hizo. Mi hijo no deja de ser bonito
cuando no me obedece a la primera. Mi hijo no pierde mi cariño cuando no recogió sus juguetes o cuando no se puso los tenis cuando se lo pedí. ¿Ok? Entonces, es importante que les digamos que el elogio está relacionado con la conducta y no con una muestra de amor. Es un elogio, un reconocimiento por su buen comportamiento y no porque lo quiero mucho, porque todo el tiempo los amamos. ¿Ok? Entonces, es importante que en el elogio incluyamos conductas como las que también ya vimos de interacción positiva. Mirarlo a los ojos, es estar presente. Tocarlo, tener contacto físico, puede ser a través de un abrazo, de un beso. Aquellos papás que tienen dificultades para elogiar y no tienen mucha proximidad o contacto físico, pues bastará con que al menos tengan un acercamiento hacia el hombro o hacia el rostro. Sonreírles, o sea, mostrarles que es algo que nos alegra, que nos agrada que él haga, pero lo más importante es señalarles la conducta que hizo bien, señalarles la conducta deseada. Muy bien, María José, por ponerte tus tenis. Muy bien, Jimena, por hacer tu tarea, por ejemplo. Entonces, es importante que podamos elogiarlos con todas esta, digamos, con esta secuencia de pasos. Lo miro, lo toco, le sonrío y sobre todo le describo qué es lo que hizo bien, qué es lo que yo espero que siga haciendo. De esta manera, si elogiamos cada vez que nuestro hijo presente una conducta deseada, estaremos promoviendo que se repita esa conducta que hizo de manera correcta. También es importante involucrar a los niños en actividades cotidianas y todo el tiempo los estamos invitando o involucrando en estas actividades cotidianas a través de darle instrucciones. Actualmente, como ya les decía, al pasar mucho tiempo juntos en casa, es importante o es natural que los papás pues reconozcan cómo se sienten, porque podemos sentirnos angustiados, estresados por dificultades que en general podamos tener, como del trabajo, como de la casa, etcétera, o tristes incluso. Por lo tanto, ya les decía, es importante mantener un ambiente positivo y una estrategia adicional para mantener un ambiente positivo y ayudar a que nuestros hijos tengan éxito en las actividades cotidianas es a través de darle instrucciones claras. Los niños todo el tiempo están siguiendo instrucciones. Aún ahorita, aunque estemos divididos entre nuestras actividades del trabajo y las actividades de la casa, les estamos dando instrucciones, ¿no? Ponte los zapatos, siéntate a desayunar, peínate, no sé cuál. Todo el tiempo los niños reciben instrucciones. Si de adultos recibimos instrucciones, muchísimo más los niños que están poniendo en práctica sus habilidades de autocuidado, de conocimientos, etc. Entonces, una tarea importante para los papás es ayudarles a que nuestros hijos tengan éxito en esas actividades. En ocasiones los papás les dicen, dan una instrucción y les dicen, te bajas, no sé, los zapatos que están abajo del S, ¿no? ¿Cuál S? ¿Qué zapatos? Entonces es importante, esas instrucciones poco claras y ambiguas van a dificultar que el niño tenga éxito. En ocasiones no solamente es porque el niño no siga las instrucciones, sino porque la instrucción ni siquiera desde un principio es clara. Por lo tanto, es importante dar instrucciones específicas y claras. ¿De qué manera? Hay que mantenernos cerca o llamar su atención a través de tener contacto visual, de llamarle por su nombre, por ejemplo, José, ¿no? Lo miro, le llamo por su nombre y estoy cerca. También es muy habitual que a veces los mamás, papás o cuidadores están, no sé, por ejemplo, en el baño, en la cocina y le digo, tráeme el trapo, ¿no? ¿Cuál trapo? Y a lo mejor tengo 2 hijos en casa o 3, entonces no sé si se refirió a José o si se refirió a Juanito, si se refirió a María. Entonces es importante estar cerca, mirarlo y llamarle por su nombre. De esta manera me aseguro yo como papá o cuidador que él me está escuchando y él está atendiendo la instrucción. En ocasiones, si yo no estoy cerca, es mucho más fácil que el niño escape de la obediencia. Voy a dar instrucciones claras, específicas, cortitas y en positivo. También es importante que tengamos claro que una instrucción es porque espero que se cumplan. En ocasiones les decimos, ¿me quieres acompañar, no? O ¿me puedes ayudar a guardar tus juguetes?
No quiero decir con esto que sea inadecuado. Cada papá, mamá, cuidador o profesional de la salud podría o no estar de acuerdo con esto, pero algo importante de reflexionar es que cuando yo le digo, me quieres ayudar o me puedes acompañar, el niño en realidad está teniendo la libertad de elegir si quiere o puede hacerlo. El niño no estaría desobedeciendo. Si yo le digo, ¿me quieres acompañar a la tienda? Y el niño me dice, no, mamá, estoy viendo la tele, el niño no desobedeció. Y eso me va a llevar a que yo no pueda corregir algo que el niño no hizo de manera incorrecta. Si yo doy una instrucción es porque espero que se cumpla. Cuando los niños son mayores, es importante lo que acabo de decir, porque cuando los niños ya son mayores, puedo entonces yo como cuidador, pues decidir en qué momentos puedo poner en práctica su toma de decisiones, en qué momentos ya le puedo empezar a enseñar que él elija si quiere o no hacer eso, si se quiere o no poner el suéter porque a lo mejor ya no corre un riesgo, pero con niños más pequeñitos o cuando están aprendiendo a seguir instrucciones independientemente de la edad, es importante que lo demos en un formato de comando, en positivo y que le diga, dame el agua que está sobre la mesa, ponte tu cubrebocas, lávate las manos. Es importante que sea un comando. De esa manera me va a apoyar a que yo pueda corregir si la instrucción no se lleva a cabo. Corregir, más no castigar, ahorita también lo vamos a revisar. Una vez que yo doy la instrucción, es importante esperar 10 segundos a que la instrucción se empiece a realizar. Es importante que estos 10 segundos el padre, madre o cuidador sepa que no es estar presionándolo, no es lo estoy viendo y le digo, te estoy viendo, te estoy esperando, todavía no lo haces. Tampoco que estemos, como seguramente a todos nos tocó en alguna ocasión, voltear y ver a mamá que estaba con el pie así haciendo soniditos de que nos está esperando, o amenazas de, pero tú me vas a pedir algo. Esperar 10 segundos es estar esperando o supervisando que la obediencia se presente. Únicamente me espero ahí o permanezco ahí supervisando que se presente. ¿Por qué 10 segundos? No porque lo diga Monse, no porque lo diga el programa de crianza positiva, ¿no? Sino porque es el tiempo que se ha observado que los niños inician la obediencia. En algunos estudios eso es lo que observaron, que pasaba. No que termine, porque a veces digo, ya pasaron 10 segundos y no recogió los juguetes. No lo van a recoger en 10 segundos. Son 10 segundos para que inicie la obediencia o empiece a llevar a cabo la conducta. Si el niño obedece, vamos a elogiar, como ya lo aprendimos en las láminas pasadas. Vamos a elogiar el buen comportamiento. Gracias, José, por ponerte tu cubrebocas. Gracias, Juanita, por lavarte las manos. Muy bien. Eso, incluso le puedo decir, además de señalar la conducta, ahorita muy relacionado con la situación actual que vivimos, muy bien, eso va a ayudar, recuerda, a que tengamos menos riesgo de enfermarnos. Si el niño no obedece, bueno, ahí ya lo señalamos, elogiar cada vez que el niño realice la conducta, pero si el niño no obedece, es importante repetir la instrucción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Realizar lo mismo que hicimos en la primera ocasión, lo miro, le llamo, lo estoy cerca y le llamo por su nombre, doy una instrucción igualita como la di al principio. José, ponte el cubrebocas. La única diferencia aquí que vamos a incluir es que vamos a cambiar el tono de voz. Ahora lo vamos a hacer en tono de voz más firme, no significa que ahora les vamos a gritar, ni tampoco le voy a cambiar la instrucción de que no me escuchaste, es la misma instrucción, únicamente con un tono de voz más firme. Y de nueva cuenta vamos a esperar 10 segundos. Si el menor obedece, vamos a elogiar. Seguramente algunos papás dirán, sí, lo elogio, algunos papás nos dirán, no, yo no lo elogio. La sugerencia es no elogiarlos, porque lo que queremos o nuestra meta es que los menores obedezcan cuando doy una primera instrucción. Si yo elogio a la primera o a la segunda, el niño no va a identificar qué es lo que espero, que obedezca a la primera, que obedezca a la segunda. Entonces es importante que cuando yo obedezca a la segunda, o cuando mi hijo, perdón, obedezca a la segunda, no lo elogio, únicamente puedo pues decirle gracias y pasar a otra interacción. Tampoco tengo que castigarlos a través de una cara, ¿no? Decirles hasta que te lo pedí 2 veces, o sea, únicamente es decirles gracias y pasar a otra interacción. Pero si el niño no obedece, ¿qué es lo que podemos hacer? Repito la instrucción por una tercera ocasión o corrijo, como dicen.
Pues justamente la sugerencia es corregir la conducta a través de algo que llamamos instigamiento físico. Lo voy a guiar. Instigamiento no es lo obligo, no es lo jalo, es una sombra o una guía para que lleve a cabo la instrucción. Es importante que sepamos que no hay una tercera instrucción porque voy a favorecer lo que ya decía, que no importa si puede ser la primera o la segunda, me pueden dar hasta 3. Y en ocasiones, muchos estudios también lo que han encontrado es que los papás dan alrededor de 5 y 7 instrucciones. Si yo me voy a dar una tercera, entonces el niño va a identificar que seguramente puede haber una cuarta, ¿no? O una quinta. Por lo tanto, es importante que el niño tenga solo 2 oportunidades para responder y si no, entonces voy a corregir la conducta no deseada o en este caso voy a corregir la desobediencia y llevar a que la conducta se presente. Si la instrucción fue ponte el cubrebocas, entonces yo voy a guiarlo físicamente a que tome el cubrebocas y lo coloque de manera correcta. Ya les decía, instigar no es obligarlo, no es jalonearlo y se hace de puntos específicos dirigiendo al niño hacia la conducta. ¿Cuáles son estos puntos específicos? Siempre hay que hacerlo por la parte trasera. Nunca voy a tomar a los niños por delante diciéndole que te lo pongas, ¿por qué no veniste? No, yo lo guío a que tome el cubrebocas por la parte trasera, me coloco atrás de ellos. Si tengo que articular movimiento, lo voy a hacer, por ejemplo, poniendo nuestras rodillas atrás de sus rodillitas para que active el movimiento. Y únicamente es una guía, una señal. Si el niño empieza a responder, no tengo que llevarlo necesariamente todo el tiempo, digamos, como que sujeto o guiándolo. Únicamente voy a como hacer que él sepa que lo tiene que hacer o que tiene que completar la conducta. Y al mismo tiempo que lo instigo, voy a ir a señalarle la instrucción. José, te pedí que te pongas el cubrebocas. Y ahí sí no es la misma instrucción. Ahí como ya lo estoy corrigiendo, sí puedo señalarle, te pedí que te pongas el cubrebocas. No es hasta que te obligué, es únicamente señalarle de nueva cuenta la instrucción. No sé, ahí nomás, igual, antes para no cortar mucho esto, ¿es conveniente usar pocas palabras? O sea, como que de repente nos da por ya te he dicho, tú eres el igualito que no sé quién, tu hermano sí entiende y tú no, o sea, utilizar como esta situación, dirigirlo, o sea, es conveniente usar pocas palabras y hacerlo así tal cual dirigirlo, o sea, no hacer como muchas explicaciones, porque a veces el niño pues no entiende nada, ¿no? Sí, totalmente conveniente, qué bueno que lo mencionas, y es totalmente conveniente que únicamente me enfoque en la conducta, ¿no? No voy a compararlo, no le voy a decir hasta que te tuve que obligar, específicamente te pedí que te pongas el cubrebocas. Como ya muy bien también ahorita señalaba el doctor con su comentario, es muy importante saber que no tengo que dar tampoco, cuando doy una instrucción, tampoco tengo que darle demasiadas explicaciones. No mientras doy la instrucción. Lo señalo porque me ha tocado en consulta muchas mamás que dicen, pero ¿cómo? Entonces nunca le puedo explicar que es importante que se ponga el suéter, ¿no? Sí, claro que es importante y es válido y es necesario para ella como mamá y también para el niño entender por qué, pero no cuando le doy la instrucción. Si cuando yo le doy la instrucción le digo, te tienes que poner el suéter porque si no te vas a enfermar, mira, no ves el clima, estoy como mamá favoreciendo que el tiempo de la obediencia se alargue, que el niño tenga mucha mayor probabilidad de escapar de la obediencia y en muchas ocasiones eso es lo que pasa, la instrucción se pierde porque me enrolo en contestarle si debí o no y en dar explicaciones. Por lo tanto, es importante, como ahorita el doctor puntualizaba, únicamente centrarme en la conducta y no responder, ni comparar, ni dar ninguna otra explicación. Establecer consecuencias de acuerdo a la conducta, como ya ahorita lo señalamos y hemos revisado el elogio como parte de una consecuencia al comportamiento adecuado, tiene que ser utilizado con ciertas reglas. Siempre que otorguemos consecuencias es importante seguir estas reglas que ahorita observan, no solamente con las ganancias o consecuencias agradables como el elogio, sino también con las correcciones. Siempre que yo voy a corregir el comportamiento inadecuado de mi hijo, es importante que sea con estas reglas. ¿Cuáles son? Ser consistente, que no dependan de nuestro estado de ánimo, sobre todo ahora en nuestra condición actual, en donde tenemos muchas actividades, incluso al mismo tiempo, ¿no? En donde nuestras rutinas han cambiado, que no dependa de si estoy de humor, si no, si tengo tiempo, no, es siempre
que el niño muestre conducta adecuada va a recibir una consecuencia agradable o ganancia, o siempre que el niño presente comportamiento no deseado va a recibir una corrección. Eso es ser consistente. Siempre va a depender de la conducta y no del estado de ánimo de mamá o papá o el cuidador. Que las consecuencias sean inmediatas, es decir, que otorguen las consecuencias de manera inmediata una vez que ocurren, justo después de que la conducta del niño se presenta. En ocasiones también les decimos, ahora que venga tu mamá, ¿no? Ahora que venga tu papá, o ahí viene tu mamá, ¿no? Es muy común que les digan, ahí viene tu mamá, o ahí viene tu papá, que es quien ejerce la corrección, o en algunos casos incluso el castigo físico. Entonces es importante que la consecuencia sea inmediata. Ahí va a implicar que también tengamos el apoyo y colaboración de otros familiares, si fuera el caso. Si, por ejemplo, solo están mamá y papá, pues que dependa de la colaboración de ambos. Si está, por ejemplo, presente esa abuelita o si están en casa de abuelita. Y a lo mejor no están presentes mamá y papá, pues no se vale que digan cuando llegue tu mamá, sino que en la medida de lo posible también lleguen a negociación entre mamá, papá y abuelitos para que en ese momento presencie o tenga una consecuencia de acuerdo a la conducta. Si fue una consecuencia de tipo ganancia, pues evidentemente será por algo agradable, o si fue una corrección que abuelita también pueda corregir si fuera necesario para que sea inmediato. Ya en algún momento, o si no fue la corrección más adecuada, pues ya como adultos lo podrán negociar y valorar si fue adecuado o no, y ponerlo en práctica para otras ocasiones, cuáles serían los ajustes que le harían, pero en la medida de lo posible, la sugerencia es que sí sea inmediato. Otra regla, de las consecuencias es que sean efectivas, que las ganancias sean del agrado del niño y que sean proporcionales a la conducta presentada. ¿A qué nos referimos con del agrado? Pues que sean conductas, consecuencias que les interesen, que les motiven y que realmente sean como una ganancia, ¿no? En ocasiones les decimos, ay, muy bien, terminaste tu tarea, ahora vamos a tener más tiempo para ver las novelas, por ejemplo, ¿no? En ocasiones, y pongo ese ejemplo porque es algo que, por ejemplo, a mí me ocurría con mi abuelita, ¿no? Vamos a ver las novelas. En realidad, creo que ahí la ganancia es que pasan tiempo con los niños y se vale, ¿no? Se vale que de pronto digan, bueno, pues vamos a pasar tiempo juntos. Lo que no se vale es que sea algo que al niño no le agrade. A lo mejor ahí podemos negociar y decir, bueno, vamos a ver un capítulo de tus caricaturas y después me acompañas a ver mi capítulo de la serie, ¿no? Cualquier negociación es válida siempre y cuando las ganancias sean efectivas para los niños y estén relacionadas a su conducta. También esta parte de proporcionales es importante y es importante en términos de valorar el esfuerzo de los niños. Hay niños que a lo mejor les cuesta mucho trabajo llevar a cabo una conducta y a otros niños no, y a lo mejor el papá de los niños que no le cuesta trabajo solo elogia por hacer una conducta, por ejemplo, tender la cama, ¿no? A lo mejor a un niño que no le cueste trabajo bastará con el elogio de esa conducta, pero si a mi hijo es una conducta que le implicó un esfuerzo llegar a cabo esa conducta, a lo mejor no solamente lo voy a elogiar, sino voy a dar otro tipo de ganancias. Y aprovecho entonces para decir qué tipo de ganancias tenemos disponibles, además del elogio, y trabajamos mucho con el elogio porque es inmediato, cumple con ser inmediato, cumple con ser consistente, cumple con ser efectivo porque viene de mamá, de papá, de abuelita, etcétera. Además de que también es natural, o sea, el elogio es la mejor ganancia que le podemos dar a nuestros hijos. Pero bueno, además del elogio, que ya lo revisamos, puedo dar otro tipo de ganancias que también estoy segura todos ponemos en práctica, como por ejemplo, ganancias comestibles como comprar palomitas y hacer palomitas con ellos, ¿no? Comprar fruta, verdura que a ellos les agrade y con chilito y con limón, ¿no? O sea, ganancias comestibles que no sean comida chatarra, eso es importante saber, ¿no? Que no se recomienda por temas de salud que las ganancias comestibles sean de tipo chatarra, ¿no? Por los azúcares o en general por salud. También podemos dar otras ganancias como actividades con ellos, como por ejemplo jugar fútbol si tienen un espacio en casa como un patio pequeñito, ¿no? O ponerles una canastita que esté a su altura y jugar básquetbol con una pelota que no puedan también generar daño, porque si no incluso puede terminar en una situación
conflictiva, ¿no? Y tiempo con ellos, pasar tiempo con ellos, por ejemplo, viendo una película, no sé, bailando con ellos, etcétera. Entonces, esas tres ganancias son importantes. Las únicas, digamos, como ganancias que no se sugieren al buen comportamiento son comida chatarra y las ganancias materiales. No significa que no se las puedan dar a los niños. Cada papá, mamá o cuidador es libre de decir, ay, pues ahorita fui al súper y vi, no sé, unas acuarelas y se las quise llevar. La sugerencia es que ustedes son libres de darles ganancias materiales o comprarles cosas materiales, pero no relacionadas a la conducta de los niños. Es importante que no demos conductas. En el caso de los niños pequeñitos, con los adolescentes ya es distinto, con los adolescentes es mucho más efectiva las ganancias materiales, pero aún así la sugerencia es que cuando dé una ganancia material la acompañe siempre con el elogio y, por ejemplo, que implique también conductas, como ahí lo dice, que sean proporcionales. Si yo voy a darles, por ejemplo, unos tenis que les que quería, a lo mejor que sea por una conducta mucho más grande, que sean proporcionales al esfuerzo de comprarle unos tenis. Y también la sugerencia es que empecemos a enseñarle a los adolescentes que puedo yo darle algo, pero él también podrá cooperar. No sé, por ejemplo, vas a ahorrar para que me ves, no sé, si solamente juntas 200 pesos, 300 pesos, ya le implicó también a él un esfuerzo juntar para esos tenis, ¿ok? En el caso de los adolescentes, con los menores sí la sugerencia es no ganancias materiales relacionadas al buen comportamiento. De ahí en fuera ustedes pueden darlas en cualquier momento. Y también es importante que las consecuencias sean naturales, es decir, que estén relacionadas directamente con la conducta de nuestros hijos. ¿A qué nos referimos con relacionadas? Si, por ejemplo, el niño tiró su sopa mientras comía, la consecuencia más natural es que él aprenda a limpiarla. Así no lo haga bien. Muchas ocasiones me ha tocado ver que los papás se estresan y dicen, no, es que va a hacerme más cochinero, yo lo limpio. Lo importante es que él empiece a ejercitar cómo corregir sus errores, cómo aprender a corregir o a resarcir lo que hizo. Entonces es importante que la consecuencia sea natural en ese sentido. Otro ejemplo, si el niño rayó la pared, puede despintarla, o la corrección más natural es la vas a despintar. No, que en alguna ocasión también decía, me rayó la pared, ¿no? Rayó la pared de la cochera, entonces el papá lo que hizo fue, te quito tu alcancía. Entonces, esa corrección no es natural a la conducta, no le estoy enseñando cómo corregir el error. Lo mismo con las ganancias o con la consecuencia agradable. Si el niño se termina toda su comida, la corrección más natural es que pueda comer el postre favorito. O el postre. Si el niño terminó su tarea a tiempo, la corrección más natural, o la ganancia más natural, perdón, es que él pueda, no sé, por ejemplo, pasar más tiempo jugando, que tenga más tiempo de juego libre, o que pueda ver su caricatura favorita cuando terminó la tarea. O sea, tienen que estar relacionadas con la conducta. Recordemos que para mantener un ambiente positivo en casa es necesario dar ganancias a las conductas adecuadas. Sin embargo, es importante siempre que se presenten conductas no deseadas, corregir o otorgar pérdidas a esas conductas. No porque atendamos el comportamiento adecuado, no significa que no vamos a corregir, ¿ok? Entonces es importante siempre corregir y elogiar. Otra situación que actualmente se está viviendo y que en muchas ocasiones y para muchas familias es un problema es la hora de la tarea, la hora del momento de la actividad académica. Es un momento en donde generalmente o habitualmente termina en conflicto para los papás, para los niños, ¿no? En muchas ocasiones incluso también en conflicto o en castigo físico para los menores. Y la realidad es que es importante que los papás pongan en práctica ciertas habilidades porque no tiene que ser una lucha o un momento en donde sea complicado. Algunas de las conductas de interacción académica ya las hemos revisado, como las de interacción positiva, mirarlo, tocarlo, sonreírle, estar cerca o tener proximidad. Es importante evitar desaprobar las conductas de nuestros hijos, como por ejemplo etiquetarlos diciéndole, mira qué cochinadas, ¿no? O no lo hiciste bien. Para eso está la corrección. En vez de señalarle, no lo hiciste bien, ¿qué no hizo bien? ¿A qué me refiero con que no lo hiciste bien? ¿Ok? Evitando la desaprobación.
Otra de las que ya hemos revisado son dar instrucciones claras. Recordemos que las instrucciones tienen que ser específicas, cortas y claras. Incluso, por ejemplo, para esta situación de las actividades académicas es muy válido y es muy recomendable también que sean instrucciones divididas. Por ejemplo, la hora de la tarea es una actividad que tiene muchas instrucciones. Desde, por ejemplo, ahorita, dada la situación, prende la computadora. Siéntate, saca tu cuaderno o saca tu libro, no lo sé. No solo es una instrucción, hay muchas. Y cada uno de nuestros niños necesita apoyos distintos. Aquella mamá que sabe que el niño, yo le digo, haz tu tarea y sabe o ya tiene incorporado en su repertorio conductual que es sentarse, prender la computadora y tener aquí el libro que necesita o el cuaderno que necesita, bueno, tal vez le bastará esa instrucción. Pero si al niño no le es suficiente esa instrucción, ya les decía, ayudémoslos a que tengan éxito dividiéndoles estas actividades en instrucciones más pequeñitas, ¿ok? Otro ejemplo en donde tengo que dividir, por ejemplo, es a la hora del baño, ¿no? Báñate es una actividad que también tiene muchas instrucciones, desde desvístete, ¿no? Métete a la regadera, talla tu cabeza. Entonces, cada uno de los papás y cuidadores sabe qué apoyo necesitan sus hijos. En la medida de lo posible, dividamos las instrucciones en comandos más pequeñitos, si eso va a ayudar a que mi hijo tenga más éxito, ¿ok? Otras conductas o habilidades a la hora de la tarea son, por ejemplo, brindar oportunidad, muy relacionada con corregir. ¿A qué nos referimos con corregir? En señalarle cuál es el error cometido a nuestro hijo. Ya les ponía yo el ejemplo. Lo hiciste mal. ¿Qué hice mal? ¿A qué me refiero? La suma es incorrecta, me salí de la rayita, puse en un lugar incorrecto el objeto. ¿A qué me refiero específicamente? Y implica que mamá o papá también tengan el tiempo necesario para poder darse el tiempo de corregir. Así estoy haciendo la tarea y de supervisar. Si estoy haciendo la tarea, tendré que tener el tiempo para decirle, esto está incorrecto, ¿no? Pusiste, no sé, el refrigerador en el cuarto y va en la cocina, entonces tengo que señalar el error. ¿Dónde estuvo el error? Y va muy relacionado con brindar oportunidad al pedirle que lo vuelva a hacer. Ya les decía, en ocasiones los papás al momento de la tarea se desesperan y entonces le dicen, ya no lo pongas, yo lo hago porque si no nunca vamos a acabar. Y eso quita o limita la posibilidad de que el niño aprenda del error, que sepa en qué se equivocó y que lo corrija. Brindar esta oportunidad justamente es necesario que el niño sea quien corrige ese error, que lo practique varias veces hasta que incorpore ese conocimiento o esa habilidad. Otra habilidad es la guía verbal o instigamiento verbal. Esta es una habilidad que se utiliza mucho cuando el niño ya tiene ese conocimiento de esa habilidad. Por ejemplo, los colores. Si yo sé que mi hijo ya se sabe los colores, solamente tendré que guiarlo a que dé la respuesta correcta. Si, por ejemplo, estamos repasando los colores y le digo, dime qué color es y el niño se queda callado, pero yo sé que ya lo sabe, bastará con que le dé una señal. Este color es gris y él tendrá que completarlo. Gris, mamá. Excelente, este color es gris. Otra vez, ¿qué color es este? Y entonces puedo hacer que lo ensaye tantas veces lo necesite, pero únicamente a través de una señal, ¿ok? Cuando hablo de instigamiento verbal o guía verbal. Cuando hablamos de modelamiento, es una habilidad que proporcionamos cuando los niños, o que ponemos en práctica cuando los niños no tienen el conocimiento. Aquí lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer su modelo para enseñarle ese nuevo conocimiento o habilidad. En el mismo ejemplo de los colores. Mira, José, este color es gris. Repítelo. Y ahí se vale que el niño se equivoque, yo puedo modelar tantas veces sea necesario. Es gris, gris, puedo repetir y repetir hasta que yo sepa que el modelamiento ha sido suficiente o que ya empezó a incorporar. Tampoco lo va a hacer a la primera, pero que ya empezó a incorporar ese nuevo conocimiento o habilidad. Es importante, igual que a la hora de la tarea, aunque ya me cambié de diapositiva, perdón, es importante que mamá o papá tengan claras las expectativas. Que sepan que el niño se va a equivocar a la hora de la tarea es muy válido. En alguna ocasión me tocó tener en consulta una mamá que le generaba mucha incomodidad y de la hora de la tarea era una situación verdaderamente conflictiva porque ella no quería
que el cuaderno o su cuaderno de la materia estuviera con marcas de que el niño borraba, ¿no? Si se corregía, ella realmente terminaba llorando porque le frustraba mucho que el niño borrara y borrara y le decía, está mal, está con marcas, entonces le arrancaba la hoja, aun cuando la respuesta del niño ya fuera la correcta. Entonces es importante que ahí apoyemos a mamá, papá o cuidadores a que tengan clara la expectativa de la hora de la tarea. La hora de la tarea es un momento para ensayar y el niño se va a equivocar. El niño se tiene que equivocar. Es importante que mamá o papá tengan también, lo vamos a ver un poquito más adelante, habilidades de su regulación emocional, que sepan que si ellos tienen dificultades para, digamos, como que tolerar que se vean manchones o que corrige, etcétera, ¿cuál es la solución? A lo mejor tener un cuaderno de ensayo, un cuaderno de tareas previo, y ya que lo hizo bien, entonces ya lo pasó al cuaderno, digamos, oficial. Y también que tengan habilidades, por ejemplo, para respirar, que tengan apoyo con otra persona, puede ser el papá o puede ser abuelita o cualquier otro familiar, ¿no? O incluso que le pidan tiempo fuera, pero es importante que sí tengan una regulación al momento de llevar a cabo estas estrategias, ¿ok? Lo mismo cuando en esta parte de las expectativas, en general con el comportamiento. Los niños no se van a portar bien todo el tiempo. Es natural que los niños en situaciones regulares presenten algún momento de conducta inadecuada. Esto es natural. Los niños están probando en su ambiente, están probando límites, están aprendiendo reglas, están incorporando nuevas conductas a su repertorio conductual, ya les decía. Entonces, se van a comportar de manera que no deseamos en algún momento. Y eso no tiene que ver con que el niño me quiera hacer la vida de cuadritos o con que el niño no obedezca o no aprenda. Mi labor como mamá, papá o cuidador es corregir, señalarles las conductas no deseadas que se puedan presentar en algún momento y detenerlas. ¿De qué manera lo voy a corregir? Pues voy a señalarle, detengo la conducta no deseada a través de una instrucción clara. No puedes hacer esto, para señalarle a nuestro hijo que eso que está haciendo es algo que no deseamos que continúe haciendo. Por ejemplo, si mi hijo le dio un manazo a su hermanito, entonces yo bastará, no le tengo que jalonear, no le tengo que pegar, no le tengo que decir, no entiendes, te tengo que quitar, únicamente bastará con detener la conducta. ¿De qué manera? Lo tomo de la mano y le digo, detente. No puedes pegarle a tu hermano. Sí puede ser firme, o sea, sí tiene que ser en un tono de voz firme, incluso puedo hacerlo físicamente, como de no puedes pegarlo alto, no hagas esto. Si, por ejemplo, está acercándose a un lugar en donde no puede hacerlo, pues yo lo tengo que detener, obviamente, porque además a lo mejor corre riesgo, y entonces no puedes estar aquí, ¿ok? Entonces es detener el comportamiento inadecuado. Recordemos siempre seguir las reglas para otorgar las consecuencias, en este caso correcciones, por ejemplo, ser consistentes, que sean naturales, correcciones naturales, que sean efectivas y que sean inmediatas, ¿ok? Recordar siempre la oportunidad de que el niño corrija esa conducta no deseada, que repare el daño, que corrija el error. Si, por ejemplo, rompió una, no sé, una figurita de la abuelita o tiró una maceta de la abuelita, pues bastará con que yo detenga el comportamiento. No puedes jugar aquí, ¿no? Y ahora le señalo, rompiste la maceta. ¿Cuál es la corrección más natural? Tendrá que limpiarlo y además corregir o reparar ese daño. ¿Qué se te ocurre que vamos a hacer? Con niños ya mayores, pues a ver, ¿qué puedes hacer? Incluso le puedo preguntar, ¿la rompiste? ¿Qué vamos a hacer para corregirlo, para repararlo? No, pues la tengo que pagar, la puedo pegar. Y se vale que también mamá o papá les ayuden a buscar esas soluciones. Eso va a ayudar a que los niños empiecen a ejercitar solución de problemas, qué hacer para resolver un problema, ¿ok? Es importante también que evitemos dar ganancias a conductas que tengan el objetivo de llamar la atención. Por ejemplo, el berrinche, cuando los niños, sobre todo cuando siempre han logrado o obtienen las cosas, por ejemplo, a través del llorar o a través de que están ahí diciéndole, mamá, por favor, y logran el objetivo o logran tener acceso a esa conducta que quieren, es importante que esas conductas evitemos darle atención. No voy a responder, no voy a ceder, también es muy importante que el estar presente o entender la emoción del niño no significa que tengamos que ceder a lo que me está solicitando, ¿ok? A lo mejor llora, lo escucho,
escucho, puedo estar ahí, le digo, a ver, tranquilo, respira, pero que esté apoyándolo en la regulación emocional no significa que ya le diga, ah, sí, ten el juguete, por ejemplo, ¿ok? Entonces no voy a ceder, pero sí podemos acompañarlo y siempre evitar dar atención a las conductas que tengan este objetivo de llamar la atención. Voy a brindar la atención una vez que esa conducta no se ha presentado y que ha tenido un cambio de conducta a una favorable. Por ejemplo, si ya está tranquilo, entonces ya le puedo decir, ah, muy bien, ya estás tranquilo, respiraste muy bien. Ahora sí, dime, ¿quieres ir a jugar con tu hermano? Y entonces ya puedo dar atención y ahí sí empezar a involucrarlo otra vez en la actividad. Identificar, también es muy importante identificar si la conducta es realmente inadecuada o si el conflicto se debe a un estado emocional de nuestra parte. En muchas ocasiones también, y es incluso válido porque los papás también están pasando por situaciones altamente estresantes, por situaciones o factores estresantes como el trabajo, como el dinero, etcétera, y digamos, como que resultado que de pronto respondamos o regañemos como una respuesta a una descarga emocional, pero personal. Entonces es importante invitar a los cuidadores a que ellos realmente analicen si eso que quiero corregir o que lo quiero regañar es por una conducta inadecuada o es resultado de una descarga emocional como papá, mamá o cuidador. Entonces vamos a corregir únicamente lo que sí tengo que corregir. Cuando yo tengo como mamá, papá o cuidador que descargar mi emoción, tengo que identificarlo para así hacerlo, pero no con nuestros hijos, sobre todo si no tengo que corregir, si no es si no hay algo que corregir. Hasta el momento hemos revisado cómo promover conducta adecuada a través del elogio y de la atención o en general de las ganancias al comportamiento adecuado, cómo corregir el comportamiento inadecuado y lo que ahorita observan en la pantalla son estrategias para prevenir que el comportamiento inadecuado se presente. Los niños no se comportan, ya les decía, mal porque nos quieran hacer la vida de cuadritos o porque quieran interrumpirnos en el trabajo o porque tengan mamitis y papitis, ¿no? Sino porque están aprendiendo, depende también de la edad del pequeño, están aprendiendo en su ambiente, están probando, pero también porque no tienen en muchas ocasiones un esquema, una rutina en donde los incorporemos. Hay algunas actividades en donde mamá o papá no podrán estar presentes, a lo mejor en donde yo tengo que estar en el trabajo y ahí sí, es que tengo que estar dedicada, no sé, a mandar correos, a escribir, a hacer un proyecto, cualquier otra situación. Y entonces requiere que mi hijo esté involucrado en otra actividad que disminuya la probabilidad de que presente comportamiento inadecuado. A eso nos referimos con actividades planeadas o lo que dice ahí, planea actividades, involucrando a nuestro hijo en actividades ya sea en donde yo no puedo estar con él o actividades en donde me puedo involucrar con él, pero vamos a estar sujetos a una situación en donde a lo mejor no hay una rutina muy clara, ¿no? O sea, por ejemplo, la hora del súper o la hora del doctor, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo nos vamos a tardar en el doctor, entonces necesito saber necesito planear actividades para mantener a mi hijo involucrado mientras esperamos en el doctor. O necesito mantener a mi hijo involucrado mientras yo estoy, les decía, trabajando. Entonces tengo que crearle una actividad o una rutina para esos momentos en donde a lo mejor él puede presentar comportamiento inadecuado. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Pues las actividades que a él le interesen, tener actividades de respaldo dependiendo del tiempo, evaluar cuánto tiempo voy a estar en esa actividad, si por ejemplo vamos a estar 5, si yo por ejemplo lo puedo medir con esto del ejemplo del trabajo, sé que voy a trabajar de 3 a 5 o de 3 a 7, ¿qué voy a hacer en ese tiempo? Y evidentemente no será lo mismo tener actividades para de 3 a 5 que para de 3 a 7, entonces habrá actividades de respaldo, 1, 2 o incluso 3, dependiendo de la edad de nuestro hijo y también dependiendo del nivel, digamos, de concentración. A lo mejor un niño puede estar 3 horas haciendo un rompecabezas y a lo mejor sé que un rompecabezas para mi hijo solo le va a durar 10 minutos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todo eso. Y la otra habilidad para prevenir comportamiento inadecuado es la enseñanza incidental, es decir, aprovechar la oportunidad, el interés de nuestros hijos para involucrarlos en algo y que además
tenga la, digamos, como la bondad o la ventaja de que le voy a enseñar actividades cotidianas, por ejemplo, de autocuidado, de lenguaje, de interacción. ¿A cuáles me refiero? Por ejemplo, si yo sé o veo que mi hijo está muy entretenido viendo cómo hago el agua o cómo hago el, no sé, los sándwiches o cualquier otra cosa de la cocina y no necesariamente yo quería que me ayude, pero él está interesado, entonces puedo aprovechar eso, involucrarlo en la actividad, hacer que aprenda algo y ya lo mantuve ocupado, evitando de esta manera que presente conducta inadecuada. La única regla en enseñanza incidental es que va a terminar o se tiene que interrumpir cuando el niño ya no tenga interés. No es una actividad formativa. Volviendo a mi ejemplo de los sándwiches y del agua. Si el niño ya de pronto estaba muy emocionado, empezó a ponerle sí la mayonesa o lo que lleva el sándwich, pero de pronto dice, ya empezó mi programa, ¿no? Y se va a la televisión o a la sala a ver el programa, yo no tengo que, los papás no tendremos que enojarnos ni decirle, ahora terminas, ¿no? Nada más vienes y me dejas botado. Recordemos que no era, salvo que fuera una instrucción, ¿no? No era algo que yo quería como una actividad formativa o una instrucción o una rutina. Era aprovechar en ese momento el interés del pequeño. Finalmente, me parece fundamental que los papás cuidadores tengan en cuenta su autocuidado y su salud mental. Recuerden que a pesar de la distancia física, pueden recurrir al apoyo de profesionales de la salud a través de las diferentes líneas de atención o de atención a distancia que hay, a través también, por ejemplo, del curso que ya al inicio les comentaba, del curso de crianza positiva. Algunos ya están trabajando de manera presencial, algunos servicios de salud ya están también trabajando de manera presencial con todas las medidas, pero que sepan que existen atención o recursos de atención a la salud y de apoyo profesional que pueden hacer uso, ¿no? También es importante recordarles que tienen que promover su autocuidado a través de sus redes de apoyo, como la familia o amigos, en caso de sentirse con mucha ansiedad, muy estresados por la crianza, cuando sientan que las cosas ya se están saliendo de control, que ellos sepan que son recursos que pueden poner en práctica y hacer uso. Es natural que los cuidadores se sientan estresados y también hay que buscar la manera en la que ellos resuelvan esos estados de estrés, de ansiedad, de depresión, etcétera. De otra manera, las estrategias de crianza que estamos o que ahorita revisamos, pues va a ser muy difícil de que las lleven en práctica, ¿no? Entonces es muy importante que ellos también promuevan su autocuidado y que si es el caso, pues tengamos el apoyo de alguien para que ponga en práctica estas habilidades de crianza, que estén abiertos a escuchar las necesidades e intereses de sus hijos y que también compartan los suyos. Ya les decía, dependiendo de la edad, a lo mejor si es un niño muy pequeñito, pues no va a comprender si yo estoy estresado, si yo estoy angustiada por el trabajo, por el dinero, o porque no he visto a mis papás, o por cualquier otra situación. Pero si es un niño ya mayor o incluso un adolescente, yo puedo, a su nivel de comprensión, sí transmitirle también mi emoción o cómo me siento o mis inquietudes. Tomar descansos e involucrar a nuestros pequeños en actividades de juego independientes y tomar relevos con otro cuidador si es necesario. Eso va a ser fundamental, que los cuidadores, si hay 2 cuidadores o más en casa, estén tomando relevos para que puedan tener momentos de esparcimiento y personales, ¿no? Momentos personales en donde procuren su salud mental. Recuerden que con el ejemplo pueden enseñarles muchas habilidades a nuestros pequeñitos, desde las actividades de higiene como las de autocuidado y las de salud mental, académicas, etcétera. Tratemos de ser nosotros quienes les enseñemos con el ejemplo, desde la parte del, ya les decía, de lavado de manos, de toser, etcétera, pero también estas de regulación emocional. Si a lo mejor también el niño me observa que yo pongo en práctica mi respiración diafragmática o que hago ejercicio también para mantenerme como estable o regular mi emoción, él también va a empezar a encontrar formas saludables de manejar o de regular nuestras emociones. Y finalmente, vamos a observar unos videos que podemos enseñar y practicar con nuestros hijos justamente de relajación.
Aquí observamos un video sobre la respiración diafragmática. Es importante que los cuidadores lo pongan en práctica, como ya lo señalamos, pero que también se lo transmitan a los pequeñitos adaptándolo. Yo, por ejemplo, he visto que los papás hacen esfuerzos por decirle, a ver, imagínate que tu mano es una pata de elefante y va a aplastar un globo, ¿no? Entonces es importante, también da una mamá, me acuerdo ahorita que le decía, a ver, es como si inflaras una vez, soplas la velita cuando es tu cumpleaños, cuando exhalas, ¿no? Entonces pueden utilizar muchas analogías para enseñarle a los niños las técnicas de respiración diafragmática y sobre todo, como ya les decía, pues modelarles esas conductas de autocuidado y de regulación emocional. De mi parte sería todo en la presentación, para no poner el otro si quieren. Pues vamos a dar unos minutitos por si alguien tuviera alguna pregunta. Este material está, como ustedes pueden ver, en la página de coronavirus.gov.mx. Es un esfuerzo que hemos realizado diferentes instituciones a través de la Secretaría de Salud. Estamos incluidos la Facultad de Psicología, que aquí está representada por la maestra Monse. Bueno, yo estoy representando al Servicio de Atención Psiquiátrica y al CONSAME. Y pues bueno, igualmente hemos recibido el apoyo aquí del INSABI en esta situación. Si alguien tuviera alguna duda o algún comentario que quisiera hacer, creo que, bueno, este es el momento. No sé si haya... Sí, de hecho, hay varias preguntas conforme fue la sesión. Y la primera es, ¿por qué se debe ocupar cubrebocas cuando se interactúa con mascotas? Bueno, exactamente, digo, eso lo voy a responder yo, es porque la mascota puede ser un vector, o sea, no es porque la mascota nos vaya a generar algo. Aquí la situación tiene que ver con que, digo, particularmente cuando es mi mascota, pero es mi mascota, pero está en contacto con otros elementos del medio. Entonces, estamos cuidando también para que la mascota no pueda ser un vector, ¿no? Creo que fue uno de los puntos cuando hablábamos de esta estrategia que se diseñó en uno de los hospitales que tenían a un perrito que no me acuerdo si se llama pirata o no sé qué. El punto siempre es qué tanto la mascota podría ser un vector, ¿no? Entonces, no es que sea una situación obligada, pero es una recomendación necesaria porque la mascota no lo transmite, solo puede llevar el flush y al tocarlo, nosotros arrastrar Recordemos que el coronavirus se transmite a través de aerosoles y los aerosoles pueden pegarse a cualquier superficie, incluido el pelo de las mascotas. Okay. Una pregunta para la doctora Monse es, ¿qué medidas se deben de tomar en un niño con conductas de berrinches y chantajes, pero sin violentarlo? Bueno, ahí me gustaría a lo mejor tener mucha más información o claridad a qué nos referimos con chantaje o con berrinches, ¿no? Recordemos que es importante no o tratar en la medida de lo posible describir de manera conductual o clara, específica, a qué nos referimos con berrinche. Es lo mismo, no es lo mismo decir, el berrinche de mi hija, por ejemplo, es, se tira y patalea, a que el otro niño que yo digo hizo berrinche, solamente llora y me dice, vete de aquí, ¿no? Entonces es importante primero observar como mamá, papá o cuidador, a qué me refiero con el berrinche de mi hijo, ¿no? La otra situación importante es identificar qué consecuencias he otorgado estas conductas. Si, por ejemplo, siempre que hace berrinche y me chantajea, logra tener de alguna manera atención, ¿no? Por ejemplo, que le estemos diciendo, a ver, tranquila, pero eso no, o sea, logro ampliar, por ejemplo, lo que decíamos con otro ejemplo, ¿no? El periodo de obediencia o termino de alguna manera dando alguna ganancia, aunque sea solamente la atención de mamá o de papá o cuidador, entonces ahí podríamos empezarnos a explicar por qué se siguen repitiendo estas conductas de berrinche o de chantaje, qué consecuencias está recibiendo y finalmente cómo corregir. Yo sugeriría a través de ignorar el comportamiento inadecuado y enseñarles nuevas formas de comportamiento. Esto estaría favoreciendo lo que en la misma pregunta señala, de evitar que sea a través de conductas violentas. Por ninguna situación es importante señalarlo, responder con conducta violenta. Bajo ninguna situación es voy ahora a gritar, ¿no? A señalar, únicamente es, si estoy, por ejemplo, en berrinche o con un chantaje, es señalar de manera firme, a ver, tranquila, necesito que estés tranquila para que podamos hablar, ¿no? Y tal vez puede ser, dependiendo de la edad, no sé si dice la edad, pero a lo mejor si es más adolescente podemos
llevarlo a que hagamos alguna negociación, siempre y cuando yo he trabajado con el que no voy a ceder porque me esté o haciendo berrinche o chantajeando, como lo señalo. O sea, no es voy a ceder, es voy a esperar a que estés tranquilo, regulada en tu emoción y entonces podemos o negociar o aprender a corregir. Ajá, muy bien. También hay otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando el padre es muy estricto, pero la madre es permisiva y el castigo se suspende? Eso es muy importante y es muy frecuente ese tipo de ejemplos es muy frecuente en la consulta, ¿no? Ahí lo que observamos es que no existe esta regla de ser consistente, ¿no? Mamá le pone un castigo, papá pone un castigo, pero mamá no pone o lo rompe. Eso lo único que va a estar generando en la conducta de nuestros hijos es que aprenda o, por ejemplo, siga la regla, etcétera, en presencia de quien ejerce castigo, incluso a lo mejor castigo físico, y que no se presente cuando estoy con mamá, ¿no? Entonces el niño va a ir aprendiendo que puedo comportarme de una u otra manera, mi comportamiento va a estar regulado por la presencia, por factores como la presencia de mamá, papá, pero también por las consecuencias que recibo. Y entonces el niño no va a empezar a incorporar a su repertorio, digamos, como de conductas, si tengo o no que hacer ciertas cosas. Entonces, la sugerencia ahí es ser consistente, como lo veíamos con las reglas. Yo siempre les sugiero cuando eso ocurre, que sean mamá o papá quienes antes de establecer una corrección lo negocien, ¿no? A ver, a lo mejor para mamá esa corrección es muy, digamos, como lo ponía ahí, ¿no? Muy estricta o muy exagerada o muy prolongada. Bueno, a ver, ¿por qué? Y que esas discusiones o esas negociaciones entre papás pueda darse antes de establecerla al menos. Cuando desafortunadamente papá ya estableció una corrección, si a mamá le parece demasiado, la sugerencia es que la respete. Mamá no puede romper la regla, así me haya parecido demasiada. La sugerencia es que yo más bien le diga, a ver, ¿por qué me pareció demasiado? ¿Qué te parece si para la próxima hacemos esto, lo acordamos juntos? Y entonces así empezamos a respetar esta parte de la consistencia. Ok. Otra de las preguntas es, ¿qué tipo de conductas positivas o deseadas son las que ameritan algún tipo de premio material? Tipo de conductas positivas o deseadas, pues cada familia lo va a determinar, ¿no? Hay algunas muy básicas o muy generales para todos, como por ejemplo sentarse a comer, ¿no? Aquellas que tienen que ver con las rutinas diarias, como bañarse, ponerse sus zapatos, ¿no? Ir al baño, los niños más pequeñitos, por ejemplo, avisar para ir al baño, ¿no? Hay algunas que son, digamos, como universales o generales que tienen que ver con la formación de rutinas, otras pues cada familia lo determinará. A lo mejor para mí es muy importante que cuide a su hermanito y a lo mejor para otros papás dicen, no, pues que cuide a su hermanito no es que sea inadecuado, pero no es algo que yo espere que mi hijo repita. Entonces, pues en realidad todas las conductas que ellos esperan que sus hijos sigan promoviéndose o sean socialmente adecuadas también, ¿no? Ese es como otro buen indicador, que sean conductas que estén aportando o que estén generándole un bienestar o un beneficio para el niño o para la familia, ¿no? Okay. Otra pregunta es, ¿cómo actuar ante cuestionamientos que hacen los niños, sobre todo cuando los padres les dan alguna indicación? Un poquito tiene que ver con lo que el doctor señalaba, cuando hacen algún cuestionamiento, si yo le estoy dando la instrucción, no es que no las responda, ¿no? Yo le puedo decir, sí, ahorita, o sea, la instrucción se tiene que cumplir mientras yo la di, o sea, cuando yo la di, ¿no? Y puedo resolver esas inquietudes en otros momentos. No es que las ignoren, la sugerencia no es que las ignoren. Yo le puedo decir, sí, hijo, vamos a ponernos la chamarra, ahorita hablamos de eso, ¿no? Entonces, se termina la instrucción, se lleva a cabo la instrucción y en otro momento destino el tiempo. Otros papás o otras también podrían decir, es válido que lo ignore, no que no lo voy a tomar en otro momento, pero no respondo a esa situación en ese momento de la instrucción. Ok. Otra pregunta es, cuando el niño se porta mal y le llamas la atención, hay algunos niños que preguntan, ¿me quieres? Entonces, ¿cómo identificar que eso es una manipulación de parte del niño? Hay un tema una habilidad que no revisamos que tiene que ver con hacer un análisis funcional de la conducta. Hay una tarea que les dejamos a los papás que se llama registros SC y ahí identifican
o es justamente un ejercicio para que los papás identifiquen si esas conductas que los niños a veces pueden hacer, incluida la de la pregunta anterior, por ejemplo, las preguntas, ¿no? Si empiezan esas conductas a ser una conducta que les ayude a evitar la obediencia, a escapar de la obediencia. Si, por ejemplo, yo observo que el niño siempre me dice, ¿me quieres? ¿No? Yo lo regaño y le digo, ¿me quieres? Y entonces cuando yo escucho ese me quieres como mamá, le digo, ay, sí, mijito, entonces ya, sí te quiero y lo abrazo. Lo que o lo que observamos ahí es que el niño está recibiendo una ganancia más que una corrección. ¿Me explico? Entonces ya está perdiendo la corrección y estoy obteniendo una ganancia. Entonces, ¿cómo observar si es una conducta, como en la pregunta dice, como chantaje o que ya la está usando como recurso? A través de que lo observe. ¿Qué hago cuando me dice eso? Yo como mamá, yo como papá o cuidador, ¿cómo respondo ante eso? Okay. La sugerencia sería, si es algo muy frecuente, si ya identificaron que es algo muy frecuente y que ante esa conducta el niño obtiene escapar de la obediencia o escapar de la corrección, entonces es una conducta que le está ayudando o que está obteniendo ganancias. Lo que tendríamos que empezar a hacer es que obtenga pérdidas o correcciones, ¿no? Que se detenga la conducta. Simplemente no responder, ¿no? O sea, puedo en ese momento no responder, llevar a la corrección y en otro momento, si para mí como mamá es muy importante, sí aclararle que lo quiero, que lo amo, en otro momento yo ya le puedo decir, pero no cuando esté dando la corrección. Ok. Y finalmente, Saraí Peredo, ella comenta que es una excelente presentación, muchas felicidades. En general también hay varios comentarios de este tipo. Y ella pregunta, ¿cómo actuar con un niño que llora, avienta las cosas, se cierra en su cuarto porque uno le quita el celular? Sé que no puedo quitarle al 100% la tecnología, pero ¿cómo manejar o explicarle que no puede estar todo el día con él porque se pone a dibujar o a jugar con sus muñecas, pero dice que se aburre, tiene 5 años? Ah, bueno, qué bueno que señala la edad, porque iba a decir, dependerá mucho de la edad del niño, ¿no? Un niño de 5 años que ya presenta conductas, digamos, como más exacerbadas ante una situación como quitarle el celular, es importante observar con qué frecuencia ocurre y si ocurre con otras conductas y empezar a trabajar sobre la corrección. Una buena estrategia es empezar a poner esto que decíamos, rutinas y horarios. En otro momento yo puedo explicarle esa situación. A ver, vamos a pasar en el celular, no sé, una hora, ¿no? O 2 horas, o media hora, o 1 hora, pero media hora después de comer y media hora antes, y establece reglas. La regla es que después de comer tú podrás jugar con el celular, media hora. ¿A qué nos referimos con establecer reglas? A que sea una regla específica que también va a tener una ganancia si el niño cumple con la regla, pero también va a haber una corrección si no cumple con la regla. Generalmente la corrección es simplemente la pérdida de lo que iba a tener como acceso. Si no cumplió con la regla, para la próxima o en la tarde ya no podrás tener ese celular. ¿En qué momento es explicárselo? Cuando no está con el celular en las manos, por ejemplo. O sea, en otros momentos ella le tendrá que poner estas reglas de en qué momentos y qué tiempo va a permanecer en el celular, ponerlo en práctica y una vez que le retire el celular, ahí corregir conducta inadecuada y no ceder, ¿no? O sea, yo no le voy a regresar el celular porque tiene esos episodios. Y algo también muy importante es empezar a trabajar o a explorar con otras conductas de interacción con él, ¿no? A ver, vamos a poner el celular, pero se va a quedar aquí y tú y yo jugamos mientras escuchamos la música, ¿no? No sé, por ejemplo. Entonces es importante que él empiece también, digamos, como a desvanecer tanto uso del dispositivo mientras hace o explora otras formas de interacción con él, ¿no? O sea, jugar con él. Sí. También me gustaría igual preguntarte, bueno, esto es más como una situación que me ha pasado a veces con los pacientes que tienen, que están en tratamiento. O sea, a los papás les cuesta mucho trabajo identificar los puntos positivos dentro de la mejoría en el tratamiento. O sea, muchos pacientes con trastorno por déficit de atención, o pacientes, en este caso era un paciente con trastorno de ansiedad, que siempre le hablaba a su mamá, o sea, todos los días. Pero a los papás les cuesta mucho trabajo identificar a veces la mejoría porque les sigue hablando, pero en lugar de hablarle, no sé, 8 veces al día, le habla 2. Y es como muy difícil para ellos decir, ay doctor, ¿sí, ¿cómo es posible que esto nunca se le vaya a quitar?
Entonces, la idea fue como reconstruir esto para devolver este punto, ¿no? O sea, muchos probablemente las personas con las que estamos hablando ahorita van a tener contacto con personas que tienen un diagnóstico de alguna manera inespecífico, ¿no? En conducta, trastorno por déficit de atención, o simplemente ya lo reportaron por mala conducta. Y entonces como que a la larga del tiempo se va creando como una especie de imagen que se va fortaleciendo a través del tiempo y les cuesta mucho trabajo romper con el hecho de querer señalar las partes que son recurrentes en lo negativo, ¿no? O sea, es como qué técnica, qué herramienta, qué sugerencia nos podrías dar para pensar en positivo a la hora de llamar la atención. O sea, llamar la atención se puede llamar la atención positivamente, ¿no? O sea, se puede decir algo que construya, pero tendemos a querer decir algo siempre que señala, que juzga, que destruye, ¿no? O sea, ¿qué podrías hacer como para, bueno, no qué puede hacer para que nos cambie el pensamiento, ¿no? Pero, ¿qué podríamos hacer para que cuando tenemos esa inminente necesidad de llamarle la atención, no sea en negativo? Eso que comentas es importantísimo porque generalmente es cierto, los papás están centrados en la conducta negativa, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy, pues sí, pero ya no hace esto, pero sí hace esto, ¿no? Ya dejó de jugar con el celular, pero ahora le pega al hermanito, ¿no? Entonces estoy centrado únicamente en brindar atención a la conducta negativa o atender la conducta negativa. Por eso la sugerencia es que atendamos al comportamiento positivo, ¿no? Que todo el tiempo esté atendiendo el comportamiento positivo. Eso va a ayudar a que empiecen a identificar que no todo el tiempo se comportan de manera inadecuada, ¿no? El otro punto, tú lo señalabas muy bien, tiene que ver con la frecuencia y es tal cual importante decirles a los papás que incluso pueden llevar un registro, ok, hay muchas estrategias para que ellos lleven un registro, más bien muchos ejemplos de registro en donde ellos saben, esa conducta que no me agrada, ¿no? Esa conducta inadecuada como no tender la cama o salirse con sus amigos o llamarme frecuentemente para cualquier cosa, ¿no? O sea, esa conducta inadecuada, qué tanto se presentaba y ahora cómo se presenta. Y no con la intención de que ahora digo, ya nada más me llamas 2, sino que ellos empiecen a identificar que eso justamente es una conducta adecuada, ¿no? Que ya solo requiera mi apoyo o ya solo haga esa conducta inadecuada 2 ocasiones, no significa que ya no haya cosas que yo como mamá, papá o cuidador tengo que seguir apoyándolo a hacer, pero requiere menos apoyo. Y ya de entrada eso le cambia el término de que sea algo negativo o que estén centrados en la conducta negativa, sino están concentrados en, bueno, ya hace 2 veces nada más, porque hace que otras cosas positivas, ¿no? Y entonces cambiarles un poco como la pregunta de, bueno, ya no hace eso, ¿qué sí hace ahora? ¿Qué le agrada? ¿No? O ya le llama 2 veces, está bien 2 veces, porque ahora qué cosas está como haciendo distintas a usted, ¿no? Y empezarles a hacer muchas preguntas abiertas de qué cosas observan distintas. Muy bien. No sé si eso. Pues muchas gracias a todos. Particularmente muchas gracias, Monse, por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros.